El propósito de la lección de esta semana es mostrar a través de las experiencias de Abraham y de David lo que es la justificación por la fe y cómo la justificación por la fe siempre fue el único camino de la salvación. El ser humano jamás podría hacer nada para salir del problema del pecado. Nadie merece la salvación, porque todos pecamos. Ahora, si alguien mereciese ser salvo, sería un derecho y jamás podría ser ofrecido por gracia. La mayor parte de la lección esta semana está basada en el capítulo 4 de la epístola a los romanos. Pero para entender el mensaje del capítulo 4 es necesario volver al capítulo 3. El último versículo, el versículo 31, dice así: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Es interesante el doble énfasis de Pablo. Primero, nadie puede salvarse guardando la ley. La salvación es solo por gracia, punto. Somos justificados por la fe y solo por la fe. Pero hay otro punto que el apóstol Pablo enfatiza también. Y con este énfasis es que termina el capítulo 3. Este énfasis es que el hecho de que somos salvos solo por la fe no invalida la ley, más bien la confirma. Pues la perfección de la ley muestra nuestra imperfección y nos concientiza de la necesidad de Cristo. Después de enfatizar estas ideas, Pablo entra al capítulo 4, presentando la experiencia de dos hombres del Antiguo Testamento que fueron justificados únicamente por la fe. El primero es Abraham, y Pablo dice que Abraham creyó y el hecho de haber creído le fue contado por justicia. En otras palabras, el patriarca, padre de Israel, fue justificado por la fe. Ahora, si Abraham fue justificado por la fe en el Antiguo Testamento, ¿cómo puede entonces alguien imaginar que la salvación en el Antiguo Testamento era por las obras de la ley y que la salvación en el Nuevo Testamento es por la gracia mediante la fe? La salvación, mi querido, fue solo por la gracia mediante la fe a lo largo de toda la Biblia. Desde el Edén, cuando un corderito fue sacrificado para solucionar el problema de la desnudez al cual el pecado había llevado a nuestros primeros padres, pasando por Abraham, cuya fe le fue contada por justicia, siguiendo por todo el ceremonial de sacrificios que simbolizaban la muerte futura del Mesías, la salvación siempre fue solo por la gracia de Cristo, y el ser humano se apodera de ella mediante la fe. El segundo personaje del Antiguo Testamento que Pablo menciona es David. Si para salvarse una persona tuviese que guardar la ley, David estaría perdido, porque había transgredido la ley por todos los lados. Su pecado era un cóctel de pecados: asesinato, adulterio, intriga, en fin. Pero Pablo, en el capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Voy a leer. Por esto también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David, querido, confió en la misericordia divina. Aceptó la salvación por la fe, a pesar de haber caído. Y entonces Dios lo llama hombre conforme a mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque justificar es más que ser perdonado. Es 1000 veces más que olvidar o absolver. Tú me puedes ofender y luego venir a mí. Y yo puedo decirte, te perdono. Pero al decirte perdono, yo no te estoy justificando. No puedo justificarte. Pero cuando Dios justifica a un hombre, Él dice, yo te declaro un hombre justo
de aquí en adelante te trataré como si nunca hubieses cometido pecado alguno. Quiere decir, justificación significa que el pecado ha pasado, se ha ido, es borrado. No solamente perdonado, no solamente transferido, significa borrar los antecedentes y poner al pecador ante Dios como un hombre justo, como si nunca hubiera pecado, como si fuera tan justo como el mismo Señor Jesucristo. Por eso Dios consideraba a David hombre conforme a su corazón. Porque después de haber caído, David se arrepintió y buscó justicia en Dios por la fe. Entramos ahora a la segunda parte de la lección y tiene que ver con la universalidad de la salvación. Quiere decir, con la generalidad de la salvación. ¿Quién recibe la bendición de la justificación de Dios? ¿Quién se beneficia de la bienaventuranza del perdón de los pecados? ¿Esta bendición es solo para los judíos o es también para los gentiles? Un judío es alguien que desciende de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, gentil es todo aquel que no es judío. Cuando se trata de justificación y de perdón, ¿tienen los judíos el monopolio? Podríamos pensar así debido a los personajes que Pablo cita como ejemplos de justificación. Abraham, en fin, es considerado el padre de los judíos, y David era el rey más famoso de los judíos. Pero, ¿qué de los gentiles? ¿Hay alguna bendición para los gentiles? Pablo responde esta pregunta en otra parte del libro de Romanos cuando dice que la justificación de Dios es para todo aquel que cree. Pero Pablo sigue su raciocinio refiriéndose a Génesis 15:6. Este pasaje muestra que Abraham fue justificado por fe. Entonces, basándose en este pasaje, Pablo hace una pregunta importante en el versículo 10. Cuando Abraham fue justificado en Génesis 15:6, ¿él era un judío o un gentil? ¿Él estaba circuncidado o incircuncidado? ¿Qué es lo que sucedió primero, su salvación o su circuncisión? La respuesta es obvia. Abraham fue salvo mucho antes de ser circuncidado. De hecho, después que Abraham fuera salvo, nació su hijo Ismael, y este niño tenía 13 años de edad cuando Abraham fue circuncidado. De modo que Abraham fue justificado y después, más de 13 años después, él fue circuncidado. Usando las palabras del comentarista bíblico, Stifler, diríamos, Pablo puso de cabeza para abajo la jactancia, el orgullo de los judíos. No es el gentil el que tiene que adoptar la circuncisión de los judíos para ser salvo. Es el judío el que tiene que venir a la fe gentil, esa fe que Abraham tenía mucho antes de ser circuncidado. Y es a través de esa fe que él será salvo. La tercera parte de la lección nos lleva a pensar en el contraste entre la promesa y la ley. El texto es Romanos 4:13, dice así: la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Recuerda el contexto. La palabra clave del capítulo es fe, creer. Hijos de Abraham son todos aquellos que creen. Ahora, necesitamos tener el parecido familiar. Tenemos que seguir las pisadas de la fe de Abraham. Debemos creer como Abraham creía. La promesa mencionada en el versículo 13 no se encuentra con exactamente las mismas palabras en ninguna parte del Antiguo Testamento. Quiere decir, en ninguna parte del Antiguo Testamento Dios dice: Abraham, tú serás el heredero del mundo. No existe tal versículo. Esta es la manera en que Pablo describe las bendiciones y las riquezas que pertenecerían a Abraham y a su simiente. Nota que esta promesa no es solo para Abraham, sino también para toda su descendencia. De modo que la promesa es para Abraham y para todos sus hijos espirituales. La promesa
es que Abraham y todos sus hijos espirituales, o sea, los que creen, los que aprenden a creer, ellos serán herederos del mundo y poseerán la tierra. La verdadera simiente de Abraham, querido, es nada menos que el Señor Jesucristo. Por lo menos eso es lo que dice Gálatas 3:16. Es Jesucristo, el Mesías de Dios, el que poseerá la tierra de acuerdo con el Salmo 2:8. La tierra le pertenece a Jesús, es su reino. Abraham y toda su descendencia espiritual, los creyentes, compartirán las bendiciones de este reino, del reino que Jesús establece. De modo que la expresión herederos del mundo significa especialmente participar del reino de Cristo. Ahora, de acuerdo con Romanos 4:13, que ya leímos, ¿cómo se llega o cómo llega una persona a ser participante del reino de Cristo? ¿Cómo llega una persona a ser heredero del mundo? No por medio de la ley, sino por medio de la fe. Si fuera por medio de la ley, esto incluiría lo siguiente: obras, tratar de cumplir las demandas de Dios, como han sido dadas en la ley, tratar de ganar el favor de Dios obedeciendo todo lo que está escrito en la ley de Dios, tratar de ganar las bendiciones de Dios, tratar de hacerse digno, tratar de obtener una recompensa como pago por el trabajo realizado, esforzarse, esmerarse, etc. La fe opera un principio completamente diferente. Dios da y yo recibo. No merezco nada, pero Dios me da lo que no merezco. Y eso es gracia. En los versículos 14 al 18, Pablo continúa con el contraste: la ley o la gracia, las obras o la fe, el sistema de méritos o el inmerecido favor de Dios, cumplir la ley de Dios o creer en la promesa de Dios. La ley requiere obediencia perfecta. La salvación requiere de la gracia y de la misericordia de Dios. El camino de la ley está basado en los mejores esfuerzos del hombre, que nunca son suficientes. Pero el camino de la fe se basa en la obra acabada de Cristo en la cruz. Suficiente, completamente suficiente. La ley de Dios condena absolutamente al mejor hombre. La asombrosa gracia de Dios justifica gratuitamente al peor de los hombres. Por la ley, el pecador está condenado y bajo la ira de Dios. Ahora, por la gracia, el pecador es salvo y está bajo las alas de Dios. La ley y la gracia siempre son principios opuestos en el sentido de salvación. Si los que son de la ley son los herederos, entonces no es mi fe lo que cuenta, sino lo que cuenta son mis obras. Tengo que ganarme el camino al reino por mis obras y por mi obediencia a la ley. Por supuesto, llegar a ser salvo por la ley es completamente imposible. De modo que la promesa quedaría sin efecto. Nadie podría ser heredero y nadie podría entrar en el reino. Todos los injustos violadores de la ley quedaríamos excluidos, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La cuarta parte de la lección enfatiza un hecho de suma importancia que debemos tener en mente al estudiar la epístola a los romanos. Pablo estaba escribiendo a los romanos para prevenirlos de un problema que se había levantado en Galacia. ¿Qué sucedió en Galacia? Cristianos que se habían convertido, personas que se habían convertido al cristianismo, viniendo del judaísmo, insistían en que los nuevos conversos gentiles deberían cumplir todos los rituales judíos si querían alcanzar la salvación. Y esto, querido, a pesar de que el concilio de Jerusalén ya había decidido que no se les debería imponer a los nuevos conversos los rituales judíos. En el fondo, la doctrina que pugnaba por prevalecer era que el ser humano podía hacer algo para ganar méritos que lo calificasen para la salvación. Entonces Pablo
es enfático al decir que la observancia a los mandamientos no les garantizaba para nada la salvación. La ley solo produce ira. La ley solo puede acarrear una maldición, no una bendición. ¿Por qué? Por mi condición de pecador. Un pecador no puede cumplir la santa ley de Dios. Por lo tanto, soy un violador de la ley. El problema no está con la ley, está conmigo. La ira de Dios tiene que caer sobre mí. Los quebrantadores de la ley merecemos la muerte. Los que guardan la ley merecen la vida, pero ¿cuántos de nosotros hemos realmente guardado la santa ley de Dios? Perfectamente. Todos los días de nuestra vida. Nadie. Por eso la Biblia dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, la ley no trae justicia. No trae bendición en el sentido de salvación. Solo trae la ira de Dios por causa de nuestra desobediencia. Si el hombre pudiera guardar la santa y perfecta ley de Dios, entonces la ley traería salvación. Pero la ley produce ira, porque el hombre pecador quebranta la ley. Donde hay ley, hay transgresión, y donde hay transgresión, tiene que venir la ira de Dios. La ley produce ira, condenación y muerte. ¿Cuánto torpes son aquellos que quieren ponerse bajo las imponentes demandas de la ley de Dios con el propósito de salvarse? Es una incoherencia, no tiene sentido. Pero llegamos ahora al fin de la lección, hablando de la ley y el pecado. El hecho de que la ley no salva ni justifica a nadie, no significa que la ley no tenga validez. Ese es el otro énfasis de San Pablo. Y es algo que muchos cristianos sinceros de nuestros días no logran entender. ¿Cómo sabríamos que robar es pecado si la ley no dijese no robarás? No tiene lógica. Ahora, si Cristo anuló la ley con su muerte, entonces ya no existe pecado, porque el pecado, según Juan, es la transgresión de la ley. Entonces, ¿qué mérito tendría la salvación si ya no hay pecado? Porque la salvación es para salvarnos del pecado, pero si no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿para qué salvación? ¿De qué nos salvaría Jesús si ya no existe pecado? En el Nuevo Testamento hay dos conceptos bien claros: el concepto de la ley y el concepto de la gracia. La ley muestra el pecado. La gracia nos salva del pecado. Ahora, cada uno tiene su lugar. La ley tiene su lugar y la gracia tiene su lugar. Confundir esos conceptos es una tragedia completa. Querido, la ley es el reflejo del carácter de Dios. Los mandamientos son santos, puros y buenos, pero no pueden salvarnos. Son como un espejo que solo nos muestra nuestra realidad y nos concientizan de la necesidad de ir a Jesús. Solo Jesús puede salvar. Pero el hecho de que solo Jesús puede salvar no quiere decir que la ley ya no existe. Es tan simple. Pero ¿por qué mucha gente no entiende? Tal vez porque el enemigo no quiera que entiendas. Y el apóstol Pablo está tratando de enseñar que aunque la ley no salva y solo Cristo salva, la salvación te lleva a vivir los eternos principios de la ley de Dios, no por tus fuerzas, sino por la gracia de Dios que fluye a través de tu vida transformada. Que Dios te bendiga.